primero es hora de entrar ya a ver qué pasa con las novias, que es lo que le dije a Vicente hace un tiempo. Y Vicente, tenemos que sacar esto ya porque es que cualquiera nos lo puede chafar, porque es muy sencillo. Y además le dije, porque lo de las violas de gamba es muy importante. ¿A quién le interesa? Pues a los violagambistas, a los laudistas, a la gente de barroco. Y después le dije, y las trompetas es muy importante, pero ¿a quién le interesa? Primero que dijo, a mí. Dije, ya, pero a los trompetistas y a los metalistas y a los demás. Pero ¿y la novia? La novia le interesa a todo el mundo. Creo que dije, lo primero a las amigas de mi madre, por no decir otra cosa. Es decir, sin novia no hay... la novia, en realidad, interesa a todo el mundo. Y ese es el tema de hoy. Hasta hoy, desde que en 1771 el conservador de la Biblioteca Marciana, de Venecia, se llama así, Marciana, hizo una enumeración de personajes en la mesa de la izquierda, lo único que se ha hecho hasta nuestros trabajos es repetir eso sin comprobar nada. Todavía se puede comprobar, aunque esto va a empezar a cambiar muy pronto. Se dice que está ahí Eleonor de Austria, y ahora lo voy a mostrar. En realidad, este error histórico de bulto, porque es tan sencillo como averiguar, que es muy sencillo. ¿Con quién está casado el novio? Que sí que se sabe quién es. Pues buscas con quién, buscas quién es, y ya está, no hay más. Pues pese a todo ello, hasta nuestras publicaciones, esto sí es una exclusiva mundial. En América lo contamos, pero en 20 minutos y corriendo y sin tanto detalle. Y de hecho ese vídeo todavía no ha subido. Estábamos esperando una ocasión como esta, ya la semana que viene que salga en prensa y se divulgue, y ahí lo subiremos. Pero esto deriva de que hay dos leyendas que nos han llegado desde décadas después del cuadro, y las dos leyendas con el tiempo se han entremezclado, y aquí se haría un tinglao que nadie era capaz de desfacer. Encima miraban en los rayos X, y eso, claro, ahí hay tal lío de garabatos que asusta. Pero al cabo de 3 años de mirarlos todos los días, como los medievales, ni un día sin mirar los rayos X, al final lo entendimos. Este es el refectorio de San Giorgio Maggiore, donde comen los monjes. Hemos plantado aquí el cuadro, nosotros. Ellos son los 6 monjes que hay en el cuadro del propio monasterio. Él es el abad, Girolamo Scrocetto. Él es el prior, Andrea Asolo, o Pampuro, Andrea de Asolo, que había nacido en Asolo. Él es Gregorio Cortés, que en el momento del cuadro ya estaba muerto, un personaje importantísimo en el Renacimiento italiano, sobre todo veneciano. Había sido abad de San Giorgio en 2 ocasiones, pero ya estaba muerto. Él es Benedetto Guidi, un literato y poeta y editor, monje también, muy culto, que dejó, todos estos vieron lo que pasó ahí, día a día, durante 15 meses, todos los días. Un andamio enorme, pintores arriba y abajo, machatas también, aprendices, y cámbiame esto, y cámbiame lo otro, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. El caso es que ellos dos probablemente son los dos que están aquí arriba sentados, los dos que aparecen en la firma del contrato. Uno es el silleredo y el otro el economio. Los que se encargaban de los gastos y de justificar las cosas. Y Benedetto Guidi decía, pues en una poesía que dejó, que para referirse a lo que pasó en el cuadro, que nadie ha dicho nada, pero se sabe que pasaron cosas, lo definió como mille dolci errori. Y que durante esta empresa, porque era una empresa, si no la entregaba acabada, podía tener problemas. Es decir, podía ganar o podía perder en fama y en dinero. Pues Benedetto Guidi se refirió al tema así, 1000 dulces errores. Las dos leyendas, la primera es de Carlo Ridolfi. Carlo se llama Ridolfi, aunque estos eran sus apellidos civiles, se cambió el nombre. El Vasari veneciano lo llaman también, un buen pintor. Son 2 generaciones después del Veronés, alumno de un alumno del Veronés, de Antonio Basicacci. Pues Ridolfi, a mitad del siglo siguiente, casi 100 años después, fue el primero que dijo que entre los invitados había unos cuantos monjes del monasterio, 6 hasta donde nosotros sabemos, 6. No lo dijo él, nos hemos contado nosotros. Y también fue el primero que dijo que los novios estaban en la esquina. Claro, evidentemente en los asientos centrales hoy día está
la Virgen y Jesucristo. Pero en origen esto no era así. Ridolfi dijo esas dos cosas. Fue el primero, que había benedictinos ahí y que los novios estaban en la esquina, pero no dijo quiénes eran. Estos son dos cuadros de Tintoretto. Era un buen pintor, Ridolfi, un buen pintor. No son los suyos. Él dice que hizo copias de estos mismos cuadros, Cristo en casa de Simón y Cristo lavando los pies de los discípulos. Estos son los de Tintoretto, el que toca el violín, la viola de Roma soprano. Pero él también los pintó. Carlo Ridolfi en este enredo no tiene más que ver, porque lo que él dijo es correcto. Los novios actuales están en la esquina y hay al menos media docena de monjes. Pero un siglo después de él, Antonio María Zanetti, el joven, que es este personaje, también conservador este es el conservador de la Biblioteca Marciana, en 1770, pues nos dejó esta cita. Y en esta cita es en la que se basa todo el mundo. No se basan, simplemente la repiten. Digo, todo el mundo, no estoy exagerando, empezando por la edición del Louvre y acabando por cualquier libro que los presentes quieran comprobar. Y nos dice esto: el novio, que es el que está en el extremo, es verdad, es Alfonso de Ávalos, ahora lo veremos, lo pintó Tiziano, no hay duda, nadie lo duda, el marqués del Basto. Pero dice a continuación: y la ilustre marquesa de Pescara, Victoria Colonna, su mujer, la del palillo, la que está hurgándose los dientes, esta está 5 puestos más allá, ahora lo mostraré mejor. Vamos a ver, dice que el novio, que se está casando con la que está en el cuadro, su mujer es Victoria Colonna, la que está 5 asientos más allá. Después dice que la novia, no ella, sino la que está al lado del marqués en el cuadro, dice que la novia es la mujer de Francisco I de Francia y que el rey, es decir, su marido, está a su lado. En el cuadro, en la esquina, están primero Alfonso de Ávalos, a continuación una dama hasta hoy desconocida, que es María de Aragón, la que da título a la conferencia. Pero Zanetti dice que esa mujer dice, en la esposa está retratada la mujer de Francisco I de Francia, que es este. Es decir, que la novia se está casando con su marido al lado, con el marqués de Ávalos, que su marido a la izquierda, y en la boda, en el banquete, el marqués de Pescara a su derecha. Bueno, esto es un trío imposible, que yo no tengo nada contra los tríos, como estamos en el conservatorio, ni contra los quintetos, ni contra los septetos, ni contra nada. Pero esto es imposible, no puede ser. Pues esta es la historia la historia del arte, entre la cual también nos incluimos nosotros, claro, ha estado repitiendo sin ninguna comprobación. No se quedó contento con Zanetti, que era un buen pintor. No, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que armó un lío sorprendente. Después dice que a continuación de la novia, que no es esta, está María de Inglaterra, es decir, María Tudor, ¿sí?, que dice que es la mujer de Enrique VIII. María Tudor nunca fue la mujer de Enrique VIII, fue la esposa de Felipe II. Enrique VIII tuvo 6 esposas, pero ninguna era María Tudor. Y además dice que hay un personaje que habla con un sirviente, que es este, que es Solimán, pero él dice que es Ahmed II. Ahmed II vivió 100 años después del cuadro. Y por último dice que está Carlos V, que está, y ahí pues sí que acertó. Es decir, acertó en algunas cosas y otras no. En realidad no citó sus fuentes, esto era una práctica habitual en la época, no es una crítica. Pero un manuscrito, papeles que tenía en la biblioteca, lo consultó, lo transcribió, y esto es lo que ha estado repitiendo la historia del arte hasta ahora. Él es Francisco I, que está en el cuadro, y ella sí que es la hermana del emperador, Eleonor de Austria, de Carlos V. Su mujer, pero ella no está en el cuadro. Bueno, no está en el cuadro visible, está debajo de la novia actual, igual que Giorgione está debajo de Diego Ortiz. Vamos a verlo un poco mejor. Él es Zanetti el joven, tuvo un pariente que se llamaba Zanetti el conde, lo llaman, ahora lo veremos también. Digo que era un buen pintor, porque esto, por ejemplo, es una pintura de Giorgione apenas queda la pintura. Pero Giorgione dirigió
la pintura de la fachada de la Fondaco de los Terescos, de los alemanes, en Venecia, y él era el director de las obras, y para él trabajaban ahí Tiziano y gente muy importante. Y gracias a Zanetti, pues conservamos algunos de los frescos, porque estos eran frescos en el exterior, que se han perdido. Este, por ejemplo, lo conocemos gracias a Zanetti. Pero el buen Zanetti, aparte del lío que montó con lo que acabo de enseñar, Enrique VIII y toda esa historia, pues también la lió con Ortiz, porque dijo, esta es su frase, dice, se cree con razón, es decir, con suficiente, y es verdad, sí que guarda un cierto parecido este personaje que está aquí con Diego Ortiz. Yo no voy a decir que no, solo que Diego Ortiz tiene el pelo ensortijado, casi morisco, vamos a decir eso, mientras que Tintoretto no. Este es Tintoretto, en efecto, es un autorretrato, pero aquí la volvió a liar el amigo Zanetti, porque desde su publicación, hacía 2 siglos y pico, pues todo el mundo les ha dado por repetir lo que dijo Zanetti y han estado diciendo que Diego Ortiz es Tintoretto. Pero Diego Ortiz es Diego Ortiz y Tintoretto es Tintoretto, como decía su pariente. Bueno, él es pariente lejano, que ya lo hemos mencionado. Aquí vemos a su pariente homónimo, Antonio Zanetti el Viejo, o el Conde. Era un poco más mayor que él, en realidad eran primos segundos, no eran tío y sobrino. Y estos son 4 autorretratos de Tintoretto. Y aquí se ve claramente, sobre todo en este, a los 54 años, como sí es el del cuadro. Estos dos, pues no sé, este yo creo que se parece más quizá a Cándido Méndez, el de UGT, y este a lo mejor a Eduardo Inda, si le dejas crecer las patillas esas que se deja un poco más. Pero bueno, es Tintoretto. Son 4 retratos de Tintoretto pintados en diferentes momentos de su vida. Evidentemente, este es el que... Bueno, Tintoretto es quien es. Como decía el Conde, Tintoretto es el violinista. Pues desde Zanetti el joven, todo el mundo anda diciendo que Tintoretto es Diego Ortiz y nadie nombra al violinista. Hasta entonces, las fuentes que había, nadie decía quién era Diego Ortiz, se lo saltaban. Y desde Zanetti el joven, el siguiente, hasta su tío lo decían todos bien, bueno, hasta su tío primo. Decían que Tintoretto era el violinista. Pues a partir del otro, toda la tradición literaria publicada hasta hoy, hasta nuestros trabajos, ha estado repitiendo lo que volvió a liar el buen Zanetti. Esto no pretende ser una crítica, más bien un homenaje, ya lo he dicho. Conservador de la Biblioteca Marciana, ¿qué te voy a decir? Un pintorazo. Y gracias a él, al otro, a Zanetti el joven, sabemos muchas cosas de la historia del arte del siglo XVI, sobre todo en Venecia. Pero aquí, pues lió un lío importante. Bueno, vamos a dejar ya al conde y vámonos, bueno, al conde y a su sobrino, y vámonos a la novia. Estas son 2 publicaciones nuestras libres, que están en la página, donde se cuentan todo esto que he contado de Tintoretto, con mucha más documentación, y también la leyenda de Giorgio, bueno, la leyenda, una pequeña biografía actualizada de Giorgio de Castelfranco en relación con las bodas de Caná del Veronés. Esto fue una especie de homenaje póstumo al maestro de todos ellos, de los que están en el cuadro, de los que están tocando. Y aquí sí, vamos a ver con un poco más de detalle, acercarnos un poco más a qué es lo que nos está diciendo Zanetti el joven. Zanetti el joven dice correctamente que es Carlos V, este es Carlos V. Y lo primero que nos dice es que el novio es el marqués del Basto, porque están en la esquina, lo había dicho Ridolfi, este es el marqués del Basto. Pero dice que su mujer es esta, la del Palillo, Vittoria Colonna. Vittoria Colonna era la mujer de su primo. Alfonso de Ávalos fue uno de los generales de Carlos V más famosos y el que más derrotas le infligió al francés, a Francisco I, que es este de aquí. Pero él no estaba casado con Vittoria Colonna. Con Vittoria Colonna estaba casado su primo, Francisco Fernando de Ávalos, que cuando murió en la batalla de Pavía, la misma en la que apresaron al francés, ahora lo contaré todo, pues heredó sus cargos. Si en tiempos del lienzo ya estaba muerto, creo recordar, pero él es Alfonso de Ávalos, eso no lo duda nadie, eso está admitido, y es verdad, lo pintó Tiziano y es Alfonso de Ávalos.
Pero lo que dice Zanetti es que su mujer es esta, mientras que se está casando con esta, que es la esposa del francés, que sí que es el francés, y esto no puede ser. Bueno, es incongruente, incomprensible, paradójico y todo lo que queramos echar. Eleonor de Austria está aquí debajo, igual que Giorgio está debajo de ahí, o igual que la esposa de Carlos V está debajo de Vittoria Colonna. Ahora lo enseñaré en un momentito. Después nos dice Zanetti también que esta mujer que hay aquí dice que es María de Inglaterra, es decir, María Tudor, según él, esposa de Enrique VIII, esposa de Felipe II. Y después nos dice que este turco que habla con el sirviente, que en realidad es Soliman, pues dice que es un turco desconocido, mientras que dice que este es Soliman. Este probablemente es Barbarroja, a juzgar por los retratos y por la documentación histórica, pero eso es otra historia que aquí tampoco vamos a tratar ahora. En breve, antes de que acabe el verano, habrá una publicación extensa en castellano, muy detallada, en la que llevamos trabajando 3 años, sobre este tema y más cosas, sobre las bodas del cuadro. Veamos la siguiente.